Hola a todos. Este video lo realizamos con la idea de que podamos intentar aprender a resolver problemas. Es muy importante para aprender a resolver problemas el hacerlos en un papel. Con esto estoy diciendo que no sirve de nada ver este video si mientras tanto no estamos trabajando con los problemas nosotros en una hoja. Para que seamos eficientes a la hora de resolver un problema, es fundamental que seamos ordenados. Y no es ser ordenados por el simple hecho de que nos quede prolijo en el papel lo que vamos anotando, sino para que nos queden ordenadas las ideas y entonces nos resulte más fácil encarar un problema. En primer lugar, hay que tener a mano las fórmulas. ¿Por qué tener a mano las fórmulas? Porque esto nos va a permitir identificar las variables, o sea, los datos sobre los cuales vamos a tener que estar atentos en el problema. En nuestro caso, las fórmulas son, por un lado, que la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. La segunda, que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Y la tercera, que la fuerza es igual a la masa por la gravedad, que en nuestro caso, como estamos en la Tierra, siempre va a tener un valor de 9,8 metros por segundo cuadrado. Por lo que, si queremos ponerle G para acordarnos de que se trata de la gravedad, o si simplemente queremos poner el número 9,8, funcionará igual para nosotros. Si estas son nuestras fórmulas, entonces los datos o los valores sobre los que vamos a tener que estar atentos van a ser la potencia, el trabajo, el tiempo, la fuerza, la distancia, la masa y la gravedad ya la conocemos. Ahora que tenemos todo esto a mano, paremos aquí el video para darnos tiempo para escribir en un papel estos datos, porque los vamos a usar para toda nuestra ejercitación. ¿Ya tenés todo macheteado en tu hoja? Entonces, comencemos a practicar. El primer paso será identificar los datos que nos dan los problemas. Comencemos con el ejercicio 1. Si tengo un motor de 1 HP, 745,7 watts, y quiero subir agua a un tanque de 5 metros de altura durante 1 hora, ¿qué cantidad de agua podré elevar como máximo? Bien, nuestro objetivo acá es identificar datos. Si lo volvemos a leer, fíjense que el primer dato que nos aparece es: tengo un motor de 1 HP, o sea, 745,7 watts. Todos los valores que se expresan en watts o en HP son valores de potencia. Por lo tanto, lo incorporaremos en nuestra lista de datos a completar en el valor de la potencia. Si seguimos leyendo el problema, nos dice: y quiero subir agua a un tanque de 5 metros de altura. 5 metros. El dato que nos está dando, 5 metros, también recordemos que si son metros va a ser una distancia. Por lo tanto, ya podemos completar el dato de la distancia. Sigo leyendo. Durante 1 hora. Nuevo dato. 1 hora es unidad de tiempo. Con lo que ya tenemos 3 datos completados en nuestra lista. Con 3 datos estamos en condiciones de resolver un problema. Practiquemos nuevamente con el ejercicio número 2. Para poder recorrer 100 metros en 10 segundos, un Volkswagen Escarabajo, estamos refiriéndonos a un auto, tiene que vencer una fuerza de 172 kilogramos en una acelerada. ¿Qué potencia tiene el motor? Hagamos una pausa en el video nuevamente y tratemos de ver si podemos repetir esa estrategia de encontrar qué valores nos está dando el problema por nuestra propia cuenta. Ahora que te diste un tiempo para pensarlo,
Veamos si hemos podido llegar a los mismos resultados. Para poder recorrer 100 metros, un dato que nos está dando es 100 metros, y dijimos metros son unidades de distancia, por lo tanto el dato es una distancia. Sigo leyendo el problema. En 10 segundos, segundos son unidades de tiempo, por lo tanto el dato que nos dio es tiempo. Un Volkswagen Escarabajo tiene que vencer una fuerza de 172 kilogramos. Aquí, aunque nos diga una fuerza de 172 kilogramos y uno se vería tentado a poner el valor dentro de la fuerza, recordemos que nosotros hacemos uso del valor en kilogramo en forma cotidiana para hablar de fuerzas, pero las fuerzas, para trabajar matemáticamente con ellas, hay que nombrarlas en newton. Por lo tanto, kilogramos, que son unidades de masa, las tendremos que convertir a valores de fuerza. 172 lo pondremos como dato de masa dentro de nuestro problema. Y son kilogramos, son masa. Y ya estamos listos para comenzar a operar dentro de este problema porque hemos encontrado 3 datos. Veamos el problema siguiente. Una persona barre su casa a un ritmo de 8 movimientos de escobillón cada 5 segundos. La fuerza que tiene que hacer para barrer es de 1 kilogramo. Acá el problema nos aclara convertirlas a newton. Y el movimiento del escobillón es de 70 centímetros. ¿Qué trabajo hace? ¿Qué potencia consume de la energía de su cuerpo? Nuevamente hagamos una pausa en el video y tratemos de ver si podemos encontrar solos las variables que intervienen, los datos que nos dieron y a qué variables corresponden. Veamos si hemos coincidido. En primer lugar nos dice que la persona barre su casa a un ritmo de 8 movimientos de escobillón cada 5 segundos. 5 segundos es fácilmente identificable como un valor de tiempo. La fuerza que tiene que hacer para barrer es de 1 kilo, convertirlas a newton. Nuevamente, 1 kilo estamos hablando de unidades de masa. El trabajo que tendremos que hacer va a ser convertirla en unidades de fuerza. Y el movimiento del escobillón es de 70 centímetros. 70 centímetros está escrito en unidades de distancia, con lo que ya tendremos completado los 3 datos. ¿Y cuál es la importancia de los 8 movimientos de los que habla al comienzo? Bueno, los 8 movimientos del escobillón los podemos dejar para el final del problema y analizarlos allí, o podemos incorporarlo diciendo, si hizo un movimiento moviendo el escobillón 70 centímetros, cuando haga los 8 movimientos serán 70 centímetros por 8. Y ya dejar incorporado ese dato para empezar a resolver aquí. Encaremos el problema número 4. El agua acumulada en un dique de 20 metros de altura cae a razón de 120.000 litros por minuto. Si se intenta aprovechar ese flujo de agua para producir electricidad, ¿cuánta energía y qué potencia se estaría produciendo? Bien, nuevamente hagamos el trabajo de parar aquí el video y ver si podemos extraer de la lectura del problema los 3 datos que necesitamos. En primer lugar nos dice un dique de 20 metros de altura, metro, unidad de distancia, por lo tanto el agua va a caer a una distancia de 20 metros. Después nos menciona que cae a razón de 120.000 litros por minuto. Aquí los datos están un poco escondidos. ¿Por qué? Porque 120.000 litros de agua equivalen a 120.000 kilos de agua. Entonces, aquí, aunque está un poco escondido, tenemos el dato de la masa, 120.000 kilos. Y nos aclara de que este valor es por minuto. Minuto, unidad de tiempo. Quiere decir de que por los 120.000 kilos de agua tardan un tiempo de 1 minuto.
y nuevamente hemos obtenido los 3 datos que necesitamos. En el problema número 5, un motor de un ventilador de techo tiene una potencia de medio HP. ¿A qué velocidad moverá el aire si es capaz de mover una masa de aire de 10 kilos por cada 10 minutos encendido? Al final me aclara que la velocidad se puede escribir como distancia sobre tiempo. Paramos nuevamente el video y veamos si podemos encontrar solos los datos que necesitamos. Tiene una potencia de medio HP, obviamente se está refiriendo a un valor de potencia y es 0,5 HP. Es capaz de mover una masa de aire de 10 kilos, kilos es valor de masa, por lo tanto la masa vale 10 kilos, por cada 5 minutos encendido. 5 minutos, valor de tiempo. Nuevamente hemos encontrado ya los 3 datos que necesitábamos. El ejercitarte con los 7 problemas que quedan lo dejo para que lo puedas hacer por tu cuenta. Mi consejo, ponele pausa al video y trata de encontrar los 3 datos que hacen falta en cada uno de los próximos 7 ejercicios. Si ya hiciste tu parte del trabajo, entonces pasemos a la segunda etapa para resolver un problema, y es lograr que todos los valores me queden expresados en las unidades correctas. Para ello, cada vez que tengamos potencia en HP, la tendremos que convertir a valores en watt. Las unidades correctas para poder sacar cuentas con potencia es watt. Para convertir de HP a watt, simplemente hay que multiplicar por 745,7. Quiere decir de que para nuestro primer problema, donde la potencia era de 1 HP, tendremos que multiplicar 1 HP por 745,7 y el valor que obtenemos estará escrito en watts. Ya quedó convertido. En el problema número 5, nuevamente volvemos a tener potencia en HP, esta vez 0,5 HP, medio HP. Haremos el mismo trabajo, 0,5 HP por 745,7, esto nos dará un valor de 372,85 watts. Algo similar necesitaremos hacer en el ejercicio 6, donde la potencia es de 5 HP. Nuevamente, 5 por 745,7 y esto nos dará un valor de 3.728,5 watts. Volveremos a necesitar hacer esa conversión en el ejercicio 8, donde la potencia es de 10 HP, 10 por 745,7, y en el ejercicio 11, donde nos dice 15 HP, y deberemos hacer 15 por 745,7. Ahora miremos qué pasa con conversiones de otras unidades. Las distancias siempre van a tener que estar en metros. Por lo tanto, eso significa que si en algún momento nos apareció una distancia en centímetros, vamos a tener que dividir ese valor en centímetros por 100. Por ejemplo, en el caso del problema 3, donde tenemos una distancia de 70 centímetros, haremos 70 dividido 100 y eso nos da un valor en metros, 0,7 metros. No tenemos ningún valor aquí, pero también puede suceder de que la masa esté expresada en gramos. Para convertir gramos a kilogramos, también deberemos dividir por 1000. Quiere decir que si en algún momento tuviéramos un valor de 500 gramos, por ejemplo, haríamos 500 dividido 1000 y nos da 0,5 kilogramos. 500 gramos es lo mismo que 0,5 o medio kilo. Y la otra unidad que podemos llegar a necesitar convertir es la unidad de tiempo. En este caso puede estar en horas, en minutos o en segundos. Pero para trabajar sacando cuentas necesitamos que esté en segundos. Entonces,
Si el valor que nos dieron está en minutos, como por ejemplo en el ejercicio 4 donde dice que cae agua a razón de 120.000 litros por minuto, esa unidad de tiempo de un minuto la tendremos que multiplicar por 60, porque cada minuto equivalen a 60 segundos. Esto es, en lugar de poner un tiempo de un minuto, hacemos un minuto por 60 y obtendremos así 60 segundos en las unidades que nosotros la necesitamos. En el caso del problema 5, nuevamente 5 minutos tendremos que multiplicarlos por 60 y hacer 5 por 60, 300 segundos. En el problema 6, nuevamente un minuto multiplicado por 60, 60 segundos. En el problema 11, 10 minutos, 10 por 60, 600 segundos. Y en el problema 12, 400 litros por minuto, de donde obteníamos por un lado una masa de 400 kilos y por otro lado un tiempo de un minuto. Nuevamente convertimos un minuto por 60. Un poco más complicado se nos hace si el valor que nos dieron para el tiempo está expresado en horas. En ese caso tenemos que convertir de horas a minutos y de minutos a segundos. La cuenta será multiplicar 2 veces por 60 o, lo que es lo mismo, multiplicar por 3600, 60 por 60. Así, en el problema 1, donde el tiempo es de 1 hora, será 1 hora por 60 minutos por 60 segundos, o 1 hora por 3600 segundos, lo que nos da 3600 segundos. En el problema 7, donde tenemos 2 horas, será 2 por 3600 segundos, un tiempo igual a 7200 segundos. Y ahora sí, con los datos a mano y convertidos a las unidades correctas, vamos a empezar a completar las fórmulas. Si todavía no lo hiciste, ya sabes, pone pausa, completa todo, hace todo en el papel y después seguimos. Empecemos entonces a completar las fórmulas del ejercicio número 1. Tengo una potencia de 745,7 watts, que la completaré en la fórmula donde está la potencia, una distancia de 5 metros, que la completaré en el lugar donde está la distancia, y un tiempo de 3600 segundos, que los completaré donde va el tiempo. Ahora observo las 3 fórmulas y veo en cuál de ellas tengo una sola incógnita por resolver. Por ejemplo, la segunda ecuación, trabajo, fuerza por distancia, solamente tengo un dato completado. Por lo tanto, 2 incógnitas, y con 2 incógnitas no voy a poder resolver. En la tercera fórmula no tengo ni la fuerza ni la masa, por lo tanto tampoco podré resolver ahí. Pero la primera fórmula tenemos la potencia y el tiempo. Quiere decir de que podemos despejar el trabajo. ¿Cómo se despeja el valor de trabajo? Si queremos que nos quede solo el trabajo, de un lado del signo igual, pasaremos el tiempo de 3600 segundos que está dividiendo hacia el otro lado del signo igual multiplicando, con lo que nos quedará 2.684.620 joules. Joules es una unidad de trabajo. No te asustes por estos valores, ya nos iremos familiarizando con el tiempo. Ahora tengo el dato de cuánto vale el trabajo. Si ya conozco el trabajo, ese valor que acabo de encontrar, puedo sustituirlo en la fórmula donde aparece trabajo. Por lo que la segunda ecuación ahora nos quedará 2.684.520 joules igual a fuerza, que no la conozco, por 5 metros. Esta ecuación ahora me ha quedado con una sola incógnita, que es como a mí me interesa que quede para poder despejarla.
Bien, estamos en condiciones de despejar aquí la fuerza. Para hacerlo necesitamos pasar la distancia que nos está molestando, 5 metros, hacia el otro lado del signo igual. Como está multiplicando, la pasaremos dividiendo. Nos va a quedar 2.684.520 joules dividido 5 metros, o sea, 536.904 newton. Newton es la unidad en la que se mide la fuerza. Ahora hemos obtenido el valor de fuerza. Este valor ya lo podemos sustituir en la fórmula siguiente, que nos quedará 536.904 newton igual a masa por 9,8 metros por segundo cuadrado. Nuevamente aquí, para despejar masa, tendremos que pasar el 9,8 que está multiplicando de un lado de la igualdad al otro lado dividiendo, con lo que nos queda que la masa es igual a 536.904 newton dividido 9,8 metros sobre segundos cuadrados, o sea, 54.786,1 kilogramos. Y ahora sí podremos responder la pregunta del problema. ¿Qué cantidad de agua podemos elevar como máximo? Podemos elevar 54.786 kilogramos de agua. O sea, podemos llenar 54, casi 55 tanques de agua de 1000 litros. Veamos el problema 2. En el problema 2, cuando comenzamos a sustituir los datos que tenemos dentro de las ecuaciones, la potencia no la conocemos, por lo tanto quedará escrita como POT. El trabajo no lo conocemos, por lo tanto quedará escrito como W. El tiempo sí lo conocemos, 10 segundos. En la segunda ecuación, trabajo no lo conocemos, W. Fuerza no la conocemos, F. Distancia sí la conocemos, 100 metros. Para la tercera fórmula, fuerza no la conocemos, F. Masa sí la conocemos, 172 kilos, y gravedad 9,8. De las tres fórmulas, la única que podemos resolver es la tercera, porque es la única que tiene una sola incógnita disponible. Por lo tanto, fuerza me va a quedar igual a 172 kilogramos por 9,8, 1685,6 newton de fuerza. Ahora que hemos encontrado el valor de la fuerza, reemplazaremos ese valor en la segunda ecuación. Esto nos quedará que el trabajo, W, es igual a 1685,6 newton por 100 metros. El trabajo ya está despejado, solo de un lado del signo igual, por lo que lo único que tenemos que hacer es multiplicar esos dos valores y obtener 168.560 joule. Ahora iremos a la primera ecuación, reemplazaremos esos 168.560 joules donde dice trabajo, y como nuevamente está despejada la potencia, solamente tendremos que hacer la división de 168.560 joules dividido 10 segundos, lo que nos da 16.856 watts, con lo que estamos en condiciones de responder a la pregunta del segundo problema. ¿Qué potencia tiene el motor? 16.856 watts. Paremos el video un segundo y veamos si el tercer problema lo podemos hacer solos. Vamos a chequear a ver si lo logramos. Vamos a completar las tres fórmulas. No conocemos el valor de la potencia, queda POT. No conocemos el valor del trabajo, queda W, pero sí conocemos el valor de tiempo, 5 segundos. No conocemos el valor del trabajo, queda W. No conocemos el valor de la fuerza, queda F, pero sí conocemos el valor de la distancia, 0,7 metros. Y en la tercera ecuación,
No conocemos el valor de la fuerza, queda F. Si conocemos el valor de la masa, 1 kilo, y si conocemos la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado. De las tres ecuaciones, nuevamente la única que podemos resolver es la tercera. 1 kilo por 9,8 metros sobre segundo cuadrado es igual a una fuerza de 1 newton. Ahora que tenemos el valor de la fuerza, podemos reemplazarla en la segunda ecuación. Nos quedará trabajo igual a una fuerza de 9,8 newton multiplicado por una distancia de 0,7 metros. Si hacemos la cuenta, 6,86 joules de trabajo. Ahora reemplazaremos ese trabajo en la primera ecuación y nos queda que la potencia es 6,86 joules dividido 5 segundos, o sea, 1,372 watts de trabajo. Si vamos a las preguntas, ¿qué trabajo hace 6,86 joules? ¿Qué potencia consume de energía su cuerpo? 1,372 watts. Dejaremos el resto de los problemas para que lo intentes resolver por tu cuenta. En caso de que no lo logres, probaremos de hacer un nuevo video.